Job, el alma inquebrantable. Parte 2. Job se sentó entre las cenizas, debilitado y tembloroso. El aire a su alrededor se sentía pesado por la tristeza y la tensión. Su cuerpo llevaba las heridas de la aflicción. Su espíritu cargaba con el peso de preguntas sin respuesta. El otrora fuerte hombre del este ahora permanecía sentado en silencio. Su piel rota. Su fuerza se desvaneció. Su futuro es incierto. El viento se movía lentamente por el suelo, levantando polvo hacia la luz que se desvanecía. Nada parecía igual. Los campos que una vez florecieron estaban vacíos. Las casas que una vez resonaron con risas estaban en silencio. El sonido de los suspiros y del viento lejano había reemplazado la voz de la celebración. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. No levantó el puño hacia el cielo. No exigió explicaciones. En cambio, se sentó y aguantó. El dolor tiene una forma de eliminar todo lo innecesario. Los títulos desaparecen. La riqueza pierde significado. La fuerza se desvanece. Todo lo que queda es el alma ante su creador. Y en ese momento, la fe de Job ya no era la fe de la prosperidad. Fue la fe de la resistencia. Pero a medida que pasaban los días, el silencio del cielo se hacía más pesado. Las preguntas que una vez rondaban en los bordes de su mente ahora presionaban su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué esta pérdida? Job había defendido su integridad. Había buscado en su corazón. Había examinado sus caminos. Pero no pudo encontrar el delito que justificara la sentencia. Su dolor no era solo físico. Fue espiritual. Se sintió abandonado. Oculto del rostro de aquel en quien siempre había confiado. Oh, si supiera dónde encontrarlo. Para que yo pudiera llegar hasta su trono. Su voz temblaba, no de rebelión, sino de anhelo. Sus amigos habían hablado muchas veces, murgiendo, corrigiendo, acusando, pero sus palabras no trajeron paz. Job anhelaba que Dios le respondiera, que le revelara por qué tanto dolor había llenado sus días. El silencio permaneció entre ellos hasta que una voz se elevó desde el borde de la reunión. Era Eliú, hijo de Baraquel, más joven que los demás, pero su presencia transmitía claridad y fuerza. Sus ojos reflejaban compasión y su voz temblaba con sincera reverencia mientras se acercaba.
Les recordó a todos que la edad por sí sola no da sabiduría. Dijo con convicción, citando la palabra inspirada de Dios desde lo más profundo de su corazón. Escogiendo cuidadosamente sus palabras, dijo: Yo soy joven en años, y tú eres muy viejo. Por eso tuve miedo y no me atreví a manifestarle mi opinión. Dije, la edad debería hablar, y la multitud de años debería enseñar sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Los grandes hombres no siempre son sabios, ni los ancianos siempre comprenden la justicia. Habló de la grandeza de Dios, el que vigila los caminos que toman todos los hombres, que rescata a los humildes, que enseña a través del sufrimiento, que desea acercar así los corazones de los hombres. Eliú explicó que el dolor no siempre era un castigo, pero a veces el susurro de Dios llama a los hombres a volver a sí mismo. Describió la misericordia del Todopoderoso, que a menudo redime la vida de un hombre del pozo. Job escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por desesperación, sino por la primera luz tenue que penetró su angustia. Las palabras de Eliú no eran acusaciones. Eran revelaciones que apuntaban más allá de la lógica terrenal hacia el propósito divino. Mientras Eliú hablaba, el cielo se movió. El viento levantó el polvo a sus pies. La luz se atenuó un tanto. Naturalmente, como si la creación misma anticipara algo mucho mayor que el lenguaje humano. La voz de Eliú se fue apagando y todas las miradas se dirigieron hacia el horizonte, donde las nubes empezaron a acumularse en capas espesas y arremolinadas. Un torbellino descendió, no caótico, sino majestuoso. El viento envolvió la luz y la luz envolvió el trueno. Job tembló, no de miedo, sino de asombro. El Todopoderoso había llegado. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino, su voz era como una voz de autoridad que sobrepasaba todo entendimiento. Él preguntó, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Su voz resonó como un trueno, pero tenía una claridad que atravesaba el corazón. Ahora prepárate como un hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. La tormenta iluminó el cielo mientras Dios hablaba de los misterios de la creación. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Habló de los límites del mar, los almacenes de nieve, los caminos de la luz y las profundidades de los océanos. Le preguntó a Job si él mandaba a la mañana o hacía que el alba conociera su lugar. Job se inclinó profundamente mientras la voz del Todopoderoso continuaba. Dios describió algunas de las asombrosas maravillas de la creación. Sus palabras revelaron la profundidad y la amplitud de su sabiduría, una sabiduría que trasciende el juicio humano. ¿Cazarás la presa para el león? ¿O saciar el apetito de los leoncillos? Cuando se acuestan en sus guaridas y se ocultan, absolutamente quietos y silenciosos, pero perfectamente alerta, acechando a su presa.
Enseñaste a las cabras montesas a caminar y correr, y saltar con seguridad desde la peligrosa cornisa de las rocas. ¿Sabéis la hora en que dan a luz? ¿Podéis contar cuánto tiempo llevan en sus vientres a sus bebés no nacidos? A la hora señalada, se inclinan y dan a luz a sus crías. Terminan sus dolores de parto. ¿Le diste alas y plumas al avestruz? Que deja sus huevos en la tierra y los calienta en el polvo, olvidando que el pie puede aplastarlos, o que las fieras los deshagan. A la cual no le importaba que su trabajo fuera en vano. Ella se endurece contra sus pequeños, como si no fueran suyos. Su trabajo es en vano sin miedo. ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser tan indiferente con sus crías en una etapa tan frágil y vulnerable? Es porque Dios la ha privado de sabiduría, ni le ha impartido entendimiento. Sin embargo, cuando se levanta para correr, puede avergonzar tanto al caballo como a su jinete. ¿Eres tú quien le dio al caballo su gran fuerza? ¿Has vestido su cuello con una melena temblorosa? La gloria de su resoplido es impresionante. ¿Le has hecho saltar como una langosta? La gloria de su resoplido es impresionante. En las batallas en el campo, en la montaña o en el valle, él nunca se queda atrás, pero sale con celo a enfrentarse a los hombres armados. Se burla del miedo y no se acobarda. Tampoco se aparta del destello de la espada, la lanza o la jabalina. Cubre la tierra de furia y de fiereza, ni se detiene al sonido de la trompeta. Es por tu sabiduría que el halcón se eleva y extiende sus alas hacia el sur. ¿Es por tu mandato que el águila se remonta y pone su nido en lo alto? Ella habita y permanece sobre la roca, sobre el peñasco de la roca, y el lugar fuerte. Desde allí, espía a la presa. Sus ojos lo ven desde lejos. Por primera vez desde que comenzó su sufrimiento, Job se vio claramente ante Dios, un hombre finito en entendimiento, pero amado por aquel que gobierna toda la creación. Entonces el Señor habló de nuevo. ¿Acaso el que contiende con el Todopoderoso le reprenderá? Los labios de Job temblaron. Se puso la mano sobre la boca. Había hablado de cosas demasiado profundas para él, misterios demasiado grandes para comprender. Pero el Señor no había terminado. En medio del torbellino, desafió a Job con las imágenes de Behemoth y Leviatán, criaturas poderosas que ningún hombre podía domar. A través de ellos demostró que su poder sobrepasa toda fuerza,
y su soberanía se extiende más allá de las fronteras humanas. Trabajo entendido. Si Dios gobierna sobre fuerzas tan vastas, seguramente gobierna sobre cada detalle de la vida humana. Cuando el torbellino amainó, Job levantó los ojos y las lágrimas corrieron por su rostro. Él confesó con humildad: yo sé que tú puedes hacer todo y que ningún propósito tuyo te puede ser negado. Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job fue transformado, no por respuestas, sino por una revelación de Dios mismo. Su sufrimiento no lo había destruido como pretendía el adversario. Lo había profundizado, anclando su alma en la grandeza del Todopoderoso. Luego la tormenta se desvaneció. El viento cesó. Un silencio pacífico se apoderó de la tierra. La esposa de Job observó cómo su marido se levantaba lentamente y la fuerza regresaba a su rostro. Ella le tocó el brazo suavemente y el alivio inundó su rostro. La tristeza que había grabado en sus ojos comenzó a desaparecer, reemplazada por una renovada ternura y esperanza. Los amigos de Job dieron un paso adelante, humillados. El Señor les pidió que trajeran ofrendas y que Job orara por ellos. Ellos obedecieron, y Job, con compasión, oró fervientemente. Sus oraciones subieron como incienso y Dios las aceptó. Entonces llegó el punto de inflexión. El momento que el cielo había ordenado. Las Escrituras lo registran simplemente. Y el Señor restauró las pérdidas de Job cuando él oró por sus amigos. En un instante, la marea cambió. La bendición regresó como un diluvio después de la sequía. Su tierra, que se había vuelto seca y estéril, de repente comenzó a producir pasto verde y exuberante para alimentar a sus ovejas, ganado, camellos y burros. Estos animales comenzaron a reproducirse de manera asombrosa. La salud de Job fue restaurada y su juventud fue renovada. Su piel recuperó su salud y brillo. Su cuerpo recuperó su fuerza y sus ojos brillaron de nuevo con vida. Su familia se amplió con el doble de la riqueza que una vez poseyó. Los rebaños se multiplicaron en sus campos. Los sirvientes se desplazaban por su casa con renovado propósito y alegría. Dios bendijo los últimos días de Job más que sus comienzos. Recibió nuevamente hijos e hijas. Niños que nacen en la alegría, no en la tristeza. Sus hijas eran famosas por su belleza, y Job les dio una herencia junto con sus hermanos. Job y su esposa abrazaron esta nueva temporada con gratitud, con sus corazones libres de las sombras del dolor anterior. La casa que una vez resonó con lamentos ahora rebosaba de risas, música y el sonido de nueva vida. Los patios de piedra albergaban la calidez de las reuniones familiares.
Alfombras antiguas y mesas de madera tallada llenaron espaciosas habitaciones de alegría y celebración. Las lámparas de aceite brillaron hasta altas horas de la noche mientras Job compartía sabiduría con una nueva generación, hablando del Dios que restaura y del Redentor que vive. Job vivió 140 años, y vio a sus hijos y nietos hasta 4 generaciones. Rodeado de su familia, partió de este mundo lleno de días. Una vida moldeada por la prueba, transformada por la revelación y coronada por la bondad de Dios. Y el testimonio de su viaje perdura no como una historia de sufrimiento, sino como un testamento de la fidelidad divina. Un recordatorio de que incluso cuando el cielo parece silencioso, Dios está trabajando de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La historia de Job nos enseña que el dolor nunca es el capítulo final. El Dios que ve el final desde el principio puede tomar nuestras cenizas y darles vida nuevamente. Incluso en tiempos de silencio, Él está trabajando, restaurándonos y moldeándonos para que seamos personas que lo conozcan más profundamente. Al igual que Job, aferrémonos a la verdad de que nuestro Redentor vive. Y que ningún propósito suyo para nuestras vidas puede ser detenido, si nos aferramos a nuestra fe en Él. Suscríbase a Bible Fight Express para obtener más historias bíblicas poderosas, lecciones que fortalecen la fe e inspiración de la palabra de Dios. Pulsa la campana para no perderte el próximo episodio.